Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 17 de octubre en que celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, viernes, continuamos leyendo la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Al continuar con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, entra en este tema del cual ya habíamos leído el día de ayer, es decir, esa justificación verdadera que se produce, ¿de qué modo? Se produce a través de la fe. Por eso era tan importante que reconozcamos la fe como el camino verdadero de la salvación. San Pablo lo ha manifestado de una forma tan bella, la obra salvadora, la acción salvífica de Dios se ha realizado a través de su Hijo Jesucristo, que se ha dado como víctima en ofrenda por nuestros pecados. Y por tanto, el camino para participar de esa salvación ya no es la pertenencia a un pueblo, sino el creer en ese Salvador, creer en Jesucristo. Ahora San Pablo se pregunta, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Es decir, de dónde surgió el pueblo judío. Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Por eso nosotros llamamos a Abraham el padre de nuestra fe. No es el padre de nuestro pueblo, porque no tenemos un pueblo como el judío. Nosotros pertenecemos a la nueva alianza y pertenecemos al pueblo de Dios, del cual Abraham también es parte. Pero no tenemos un nexo sanguíneo con Abraham. Y sin embargo lo llamamos padre de la fe, porque nos enseña justamente el camino de la verdadera justificación, que no es a través de las obras de la ley. Para entender las palabras de San Pablo, es importantísimo saber que cuando San Pablo está hablando de las obras, no está hablando de las obras de la fe. Siempre hay que tener claro esto. La fe es escuchar a Dios y poner en práctica lo que Él dice. Por tanto, la fe sin obras es una fe muerta. Pero ¿de qué obras estamos hablando en ese momento? Estamos hablando de los actos buenos que realizamos. ¿Está hablando San Pablo de esto? No. Está hablando de las obras en cuanto al cumplimiento de la ley de Moisés. Está hablando de todas esas normas que cumplían los judíos,
que no tienen que ser cumplidas por aquel que cree en Cristo. Una serie de costumbres que forman parte de su pueblo, de su cultura, y que no se van a extrapolar hacia el resto de naciones que no tienen ni la misma historia ni la misma cultura. Entonces es importantísimo distinguirlo, porque no se trata de hablar de una fe sin obras, se trata en San Pablo de hablar de esa fe que lógicamente tiene incluida en la palabra fe la práctica, el poner en práctica lo que se ha escuchado, la palabra que se ha escuchado, pero diferenciada de esas obras superficiales, podemos decir así, o esas obras que solo pertenecen a la ley del pueblo judío. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. Fíjate qué delicado es este pensamiento. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo San Pablo es, oye, cuidado con pretender que tú vas a lograr la justificación por tu propia capacidad. No es que yo he realizado las obras referidas al cumplimiento de la ley, entonces ya merezco la salvación. El camino para entender la salvación que nos ofrece Dios es justamente darnos cuenta de que no hemos hecho nada para merecerla, que es un don gratuito. Y por eso dice San Pablo, al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le paga como un regalo, se le da lo que merece. Nosotros no merecemos la salvación. Nosotros no nos hemos ganado la salvación. La salvación nos ha venido como regalo de Dios, don de Dios. Al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. Su fe, mi fe en Jesucristo. Jesucristo ha muerto por mí en la cruz. Sí, yo creo esto. Y participo entonces de esa justificación, no de la que yo consiga por mis propios méritos. Esto que parece a veces un poco complicado se resume de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos fe en el Salvador. ¿Y qué significa eso? Que yo necesito al Salvador, que yo no puedo autosalvarme. En este sentido, dice San Pablo, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independiente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso entonces tú y yo, porque entramos en este grupo. Entramos en aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Esta es la gran dicha de recibir la salvación de nuestro Señor. Esto es lo que llena nuestro corazón de profunda alegría. En el Evangelio, continuamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que, después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él
sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos de ninguno de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. En el Evangelio que acabamos de leer hay ideas muy profundas y fundamentales. Empecemos contextualizando. Recuerda que hemos leído cómo Jesús fue invitado a la casa de un fariseo y cómo ha hablado de la hipocresía de los fariseos y de los doctores de la ley. Y cómo después de esto ellos han buscado preguntarle insidiosamente, poniéndolo a prueba, para buscar de qué acusarlo. Inmediatamente el Evangelio de San Lucas nos muestra a una multitud que rodea a Jesús, en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Y como hemos visto en otras partes del Evangelio, el Señor delante de esta masa llama a no confundirse. Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. ¿Por qué delante de la masa Jesús habla a sus discípulos de la hipocresía? Porque en la masa puede haber muchísima hipocresía. Porque efectivamente yo puedo participar masivamente de un acto religioso, pero no tener una convicción y una conversión profunda en el corazón. Oye, es verdad que es hermoso ver cuántas personas acuden a esos eventos religiosos, sobre todo ahí donde la piedad popular es tan fuerte. Pero muchas veces nos topamos con personas que están dispuestas a estar caminando largas horas e incluso días en una peregrinación, esforzándose físicamente mucho, buscando esa misericordia del Señor. Pero resulta que a la hora de buscar el sacramento de la confesión, a la hora de buscar el sacramento de la comunión, no lo hacen. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que estoy dispuesto a realizar un esfuerzo tan grande, a hacer una obra tan difícil como caminar en el calor y bajo el sol, entre tanta gente, pero no estoy dispuesto a algo que es infinitamente más sencillo, como buscar la confesión, como buscar la comunión? No estoy dispuesto a que ese momento de piedad convierta mi corazón. Y por eso digo que podemos encontrar, sí, mucha fe, mucho amor, pero también podemos encontrar en la masa mucha hipocresía. Y entonces el Señor está diciendo, cuidado. Cuidado, porque esto es lo que buscan muchos, simplemente un signo externo, pero que no llega a convertirse verdaderamente en una transformación del corazón. Cuidado además con la hipocresía, dice Jesús, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está diciendo algo muy sencillo. Mira, la hipocresía busca ocultar quién soy yo verdaderamente, cuáles son mis intenciones. Y yo puedo salir victorioso con mi hipocresía delante de los hombres, pero solo por un tiempo, solo por un tiempo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Dios no va a ser engañado por mi hipocresía jamás. Dios conoce lo secreto de mi corazón. Si yo me estoy comportando de manera hipócrita, ¿de qué me sirve? Es que voy a ganar el aprecio de los demás, o no voy a tener que enfrentar ciertas cosas en este mundo, voy a pasar desapercibido. Ok. ¿Durante cuánto tiempo? 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 90 años, 100 años. Tu vida se acabará.
Y toda esa hipocresía, ¿de qué habrá servido? De nada, delante de Dios, de nada. Pero todavía nos está diciendo algo más nuestro Señor, porque nos está diciendo lo que va a ocurrir en el juicio universal. En el juicio universal, ¿qué es lo que ocurrirá? Que conoceremos todo, todo lo que todos hemos hecho. No quedará absolutamente nada en secreto. No, es que mi vida privada, esto nadie lo conocerá. En el juicio universal será conocido todo. No habrá nada que quede oculto. No es que yo hablé mal de esta persona, pero yo no hablé delante de ella, sino que yo hablé con otro o lo pensé Nada quedará en secreto. Entonces, ¿qué gana una persona con la hipocresía? Al final del día, nada. Absolutamente nada. Yo por eso le digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Fíjate en esta expresión que es tremenda. Porque claro, ¿cuál es el temor máximo que tienen las personas en este mundo? Que me maten. No, es que tengo un miedo que me maten. Y el Señor lo que dice es, oye, no temas a aquellos que lo único que pueden hacerte es matarte. Pero Señor, si eso es lo peor que puede existir. No, que te maten no es lo peor que puede existir. Que te vayas al infierno, eso es lo peor que puede existir. Mira la perspectiva que nos da de nuestra existencia el Señor. ¿Por qué? Porque, claro, estamos llenos de tantos temores y tantos miedos y tantas vergüenzas que pueden ocasionar la hipocresía. ¿Por qué? Porque estoy preocupado del juicio del mundo, porque estoy preocupado de lo que me pueden hacer en este mundo. El Señor les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes van a tener que lanzarse al mundo para predicar el Evangelio. Un evangelio que al mundo no le va a gustar. Y los van a matar por eso. Como le ocurrió a todos los apóstoles, que fueron efectivamente martirizados. Pero Señor, entonces nos has mandado a lo peor. No, lo peor no es eso. Lo peor no es quien te puede quitar la vida. Yo te voy a decir a quién debes temer. Debes temer a aquel que después de darles la muerte los puede arrojar al lugar de castigo. A él sí tienen que temerlo. ¿Y temerlo qué significa? No significa tener miedo, significa tener temor de Dios. Temor de Dios se basa en que yo no quiero defraudar a mi Señor. Yo no quiero desilusionar a mi Dios. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo vencer el juicio del mundo para confiar verdaderamente en el Señor y confiar en su juicio? Y nos lo explica el Señor. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos es olvidado por Dios. Y en cuanto a lo que ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, ustedes valen más que todos los pajarillos. Lo cual nos muestra 2 realidades. Una, el inmenso amor de Dios. Ese inmenso amor que Dios nos tiene de forma particular. Contados los cabellos de nuestra cabeza. ¿Qué significa? Que yo no soy uno más. Yo no soy uno más en el montón para Dios. Yo soy individualmente amado por el Señor. Y nos muestra que efectivamente una política de los animales y los seres humanos son iguales. Bueno, el Señor lo dice con mucha claridad. Ustedes valen más que todos los pajarillos. No está diciendo que da lo mismo maltratar a los animales o despreciarlos. No. Está diciendo que el hombre está en otra categoría distinta. Tiene otra relación con Dios. Y lo que nos invita entonces es a no temer. Los pajarillos no mueren sin que el Señor esté ahí, permitiendo efectivamente esa muerte.
Yo no voy a morir por voluntad de otra persona, sino por la voluntad de Dios. Puede ser, Dios no quiera, que alguien quiera quitarme la vida, pero yo no voy a perder la vida en este mundo por la voluntad de nadie, solo por la voluntad de Dios. Este es un tema muy profundo que no podemos profundizarlo ahora, pero pídele al Señor luz para entender profundamente cómo tu vida está solo en sus manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día y un feliz fin de semana para todos.